Gracias por haberme invitado aquí. Y eso, me llamo Sergio Caravaca, soy alumno de biología, como bien ha dicho Gabriel, y la ponencia de hoy será relacionada con las hormigas zombie y algunos otros organismos que pueden tener este tipo de comportamiento. Pero primero de todo, para entender lo que es un zombie y cómo actúa este tipo de hongos, tenemos que entender lo que nos referimos a los zombies. Y es que, según la RAE, un zombie implica que una persona ha muerto y después un brujo o hechicero la resucita para utilizarla. El diccionario panhispánico de dudas pues, pone un poquito la misma definición, pero quizás un poco más generalista, ya que no implica que sea un ser humano, sino que también puede ser un organismo. Y es que, si nos fijamos en lo que en las películas o libros, en todo lo que puede ser la cultura popular de ocio, esta definición no se aplica. Podríamos ver en películas como, por ejemplo, pudiera ser Guerra Mundial Z, que un zombie está causado por un tipo de infección que genera que el ser humano pierda conciencia de sí mismo para que ataque y infecte a otros organismos. Estos seres humanos tienen un comportamiento violento y su única misión es traspasar la enfermedad. En otras películas, como Soy Leyenda, el mecanismo de infección y cómo actúa es un poco distinto. En este caso, intenta utilizar el virus de la salmonela para curar el cáncer, pero le sale mal y pues empieza a tramar la película, un entorno posapocalíptico en el que estos seres humanos, pues igual, intentan traspasar la enfermedad a otros seres humanos para que pierdan su conciencia y igualmente. A lo mejor algunos reconocéis esta imagen, pero esto es de una serie bastante reciente y a mí me hizo mucha curiosidad porque se le puede asociar a algunas características, que puede ser el hongo pollo, o en esta otra imagen de otro organismo zombificado en otro estadio de reproducción de infección, podemos ver aquí estructuras que nos pueden resultar similares, nos pueden llamar la atención, o estas otras estructuras quizás nos pueden recordar a un hongo coral, por ejemplo. Y es que toda esta serie, esta ficción, está basada en un videojuego que salió en 2013 que se llama The Last of Us. Como es un videojuego de acción, aventura y terror que se desarrolló en 2013 para la consola PlayStation 3. Y hace poco, en 2023, esta serie se adaptó para el medio televisivo. O sea, este videojuego se adaptó al medio televisivo y salió en HBO. Y si os digo que este hongo existe en la realidad, que este hongo de la serie existe, bueno, pues en la vida real podemos encontrar lo que se llama el Cordyceps, pero no dará estos organismos, estos zombies que acabamos de ver, pero dará estas hormiguitas que vemos aquí y las utilizará para obtener sus beneficios y cumplir su ciclo vital. Primero de todo, tenemos que entender que la definición de la RAE como tal no se aplicaría para esto, así que tenemos que entender que los organismos zombies que existen en la realidad serían unos parásitos que controlan al huésped alterando su comportamiento. Esto es muy importante porque no es lo mismo que un parásito desarrolle un determinado síntoma a el huésped y el huésped intente deshacerse de este síntoma o del parásito y genere un comportamiento. No. Estos hongos hacen un determinado comportamiento que no tiene nada que ver con la sintomatología que pueda tener el huésped. ¿Para qué? Pues para obtener alimento o para reproducirse. Y es que podemos ver aquí titulares de... No sé por qué no se vienen ahí. Bueno, vemos titulares ahí. Un vídeo de National Geographic en el que dice que hay hormigas zombie controladas por un hongo. O medios como el ABC dándole bombo a esta serie de si el hongo podría acabar con la humanidad, todo muy catastrofista, o el hongo existe y probabilidades de contagio. Bueno, estamos todos a salvo, el hongo no infecta a humanos y vamos a hablar del protagonista de hoy, Ophiocordyceps unilateralis. Y diréis, Ophiocordyceps unilateralis, pero habías dicho que se llama Cordyceps, tal cual. Bueno, este hongo hace unos años, en 2007, se extinguió la familia de Cordycipitaceae, porque unos estudios de taxonomía de biología molecular en la que se extendieron varias familias y se pasó a llamar, en vez de Cordyceps unilateralis, pasó a llamarse Ophiocordyceps unilateralis. Como podéis ver aquí, esta es una imagen, una fuente de internet, datos taxonómicos de las especies que se las atribuye el nombre común de el hongo de la hormiga zombie.
Es un hongo bastante específico de, de hormigas de género como puede ser Camponotus principalmente o Polycharis, que es una especie muy parecida a Camponotus, pero que infecta en menor medida. Y es que para, para entender al hongo, su comportamiento y lo que hace, tenemos que entender primero lo que es la hormiga y su ciclo vital y por qué infecta a estas hormigas. Bueno, primero de todo decir que este hongo se da principalmente en bosques tropicales, como puede ser en Tailandia, Brasil, aunque a veces tiene una distribución más homogénea, va conquistando otros ambientes. ¿Y por qué? ¿Por qué en hormigas? ¿Por qué en un organismo más complejo que tenga más cualquier tipo de nutriente? Bueno, las hormigas son de los insectos, representan el 70% de los insectos que hay en este tipo de ecosistemas. Por ejemplo, estas hormigas que vamos a ver aquí van a ser Camponotus leonardi o del género Camponotus principalmente, y estas hormigas se llaman hormigas carpinteras. Pues las hormigas, como buen insecto social, tienen sus métodos de defensa contra infecciones que puedan afectar a la colonia y destruirla. Y es que normalmente suelen limpiarse entre ellas, exiliar a los infectados, eliminar cadáveres, y el hongo, para infectar a estas hormigas, ha desarrollado esta estrategia de control para poder alimentarse y reproducirse. Y es que el hongo, tras infectar a la hormiga, pasará un periodo de 4 a 10 días en el que tomará el control de la misma. ¿Y por qué decimos que es zombie? Porque podría ser un simple parásito que infecta, mata y consume a la hormiga. Pero esto no es así. Esto, después de infectar a la hormiga, el hongo pasará a llevar a la hormiga, hará que se aísle de la colonia y la lleve a una zona con unos determinados parámetros, como podemos ver aquí. Hará que la hormiga busque el norte, una hoja orientada hacia el norte, que esté a 25 centímetros de altura del suelo, con un 94-95% de humedad y con un intervalo de 20 a 30 grados de temperatura. ¿Por qué? Bueno, son las condiciones óptimas del desarrollo del hongo. Y con ello podrá desarrollar el aparato asexual, lo que podría ser la fructificación, y con el estroma y el peripecio de estas hormigas. Después, cuando haya encontrado las condiciones idóneas, la hormiga morderá el embés de una hoja por la parte de abajo y se quedará anclada para siempre ahí. Después de eso, la hormiga morirá y el hongo, pues eso, empezará a desarrollarse. Y podemos ver un vídeo, básicamente como la hormiga muerde debajo de la hoja, se ancla y desarrolla el aparato reproductor y cómo estas esporas, ya sea por gravedad o viento, irán cayendo en el medio que lo rodea y las hormigas de su propia tribu, hormigas circulantes por ahí, quedarán infectadas. Las esporas, bueno, pues atravesarán el exoesqueleto de las hormigas, ya sea por presión mecánica o por presión enzimática, y pues tomarán el control de hormigas próximas. Aquí podemos ver detalles de lo que serían las esporas. En esta imagen, a ver si funciona el puntero. Sí, podemos ver una sección de la hormiga. Podemos ver cómo ha sustituido completamente los órganos de la hormiga y los ha consumido para obtener los nutrientes necesarios. En esta imagen, en el artículo ponía que había dos zonas, que no se sabía muy bien por qué, pero que había una zona más negra y otra zona más anaranjada que correspondía con las altas concentraciones de carbono. En esta otra sección podemos ver completamente el cuerpo invadido por las hifas fúngicas, aquí el aparato reproductor, y aquí pues lo mismo. Esta imagen es a microscopio electrónico. Llama la atención tres cosas. La mordida de la hormiga al nervio central de la hoja. También llama la atención cómo, a partir de las extremidades de la hormiga, el hongo ha desarrollado sus hifas y también ha proporcionado anclaje a la hoja. Y luego también llama la atención que a partir de la unión entre el cuello y el tórax, pues se ha desarrollado esta estructura, este estroma. Esta imagen también es muy curiosa, pues porque los estadios, ¿no?, de infección, esto era tras morir era menos de 48 horas, vemos como el hongo sale de las zonas más blanditas de la hormiga, por así decirlo, entre los segmentos de exoesqueleto, para poder desarrollar las hifas y anclarse, y luego recubrir toda la hormiga. Y aquí pues vemos cómo poco a poco lo va consiguiendo y cubriendo la hormiga con estas hifas. Aquí esta imagen tiene poca relevancia, pero es básicamente
para ver estas, que es como poco a poco el tejido de la hormiga, el tejido muscular y los tejidos internos de la hormiga van siendo consumidos y reemplazados por los tejidos del hongo. Pero realmente, ¿cómo sucede este control? Se podría pensar que es un control mediante el sistema nervioso, o pues la verdad es que no es así. Y es que se hizo determinados cortes histológicos y se vio que el hongo no invade para nada el cerebro de la hormiga. Se ha visto bastante presencia sobre todo en las partes de las patas y en las partes de la mandíbula, pero el cerebro no lo invadía. Se piensa que podría haber algún tipo de compuestos que secrete el hongo que están asociados con trastornos neurológicos, pero no se ha visto evidencia clara para poder asegurarlo. Y se piensa que la hormiga sería prisionera de su cuerpo, puesto que vería que su cuerpo se mueve sin que ella pudiese hacer nada, puesto que su cerebro está intacto. En esta imagen que tenemos aquí, podemos ver unos cortes histológicos del tejido muscular de la hormiga, tanto en la cabeza como en las piernas, pero tejido muscular, no tejido cerebral. Aquí podemos ver un organismo control, una hormiga a la que no sucedió nada, no hubo una infección. Aquí con otro hongo, pero es más generalista y no lleva a cabo este control de los organismos. Y aquí vemos cómo estas hifas, estos tejidos fúngicos se han interpuesto entre las fibras musculares. Y aquí también vemos cómo se han interpuesto en las fibras musculares de las patas. Aquí tenemos una representación de estas estructuras, de las que sobre todo a mí me recordaba un poco como si fuese una micorriza, ¿no? Una micorriza muscular, puesto que son las células del hongo que rodean a este músculo en vez de rodear una raíz que podría ser. Y de esta imagen hay que destacar pues, bueno, los dos tipos celulares que se ven ahí, que son como cuerpos hifales, que son como si fuesen células de la levadura, pero adaptadas y hifas que las van interconectando. Se vio también la presencia de unos tubitos muy pequeños que unían este tipo de células con el músculo y se piensa que es mediante estos túbulos con los que se hace el intercambio de componentes para controlar el músculo. Pero bueno, ¿esto se quedaría solo en Ophiocordyceps unilateralis o habría más especies? Bueno, la realidad es que hay bastantes más especies, sobre todo de Ophiocordyceps, que infecten a hormigas. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, Ophiocordyceps skinflemingiae, pero podemos ver básicamente las diferencias que muestra el comportamiento de la hormiga, ¿no? En vez de anclarse a una hoja, se ancla a una ramita. Podemos ver que comparte el comportamiento de Cordyceps unilateralis, de Ophiocordyceps unilateralis, porque se ancla con la mandíbula, pero en este caso se ancla también con las patas. Podemos ver también las diferencias morfológicas en el estroma y el peridecio. Con esta otra especie, que es Ophiocordyceps australis, que podemos ver que saca más de una estructura reproductora y también, similar a la anterior que acabamos de ver, se ancla también a una mandíbula con las patas y las mandíbulas. En este caso, pues el hongo no ha conseguido desarrollarse completamente y no ha sacado el aparato para soltar esporas, pero sí que vemos que ha consumido esta hormiga. Este caso, muy similar a Ophiocordyceps unilateralis. Vemos que también se ha unido a una hoja en su nervio central, por debajo, y ha desarrollado su estroma interno. Este caso, pues, es el ejemplo B anterior, pero esta hormiga se cayó y pues solo ha aparecido esta emergencia del suelo. Y como digo antes, ¿es peligroso para los humanos? La verdad es que no hay evidencias ni es posible que Ophiocordyceps pueda causar un peligro para los seres humanos. Tendría que pasar un proceso evolutivo bastante largo y tedioso para que el hongo se adaptase primero a organismos superiores de la hormiga y después pues llegase a los humanos. Entonces, realmente es un problema. De hecho, hay especies de Ophiocordyceps que son bastante relevantes para la medicina y la economía. Tenemos aquí, he puesto dos ejemplos, Ophiocordyceps militaris por un lado y otro Ophiocordyceps sinensis por el otro. Y es que voy a obviar militaris porque los aspectos medicinales es bastante similar a sinensis y voy a centrarme en sinensis. Ophiocordyceps sinensis es un hongo que aparece en la meseta tibetana y también allí se le llama Don Chong Siakao. Es muy curioso, esto me llama mucho la atención porque se refiere básicamente al ciclo vital del hongo y es que, bueno, del hongo y de la oruga.
que se llama Donchong, significa summer plant, planta de verano, y Xiaocao significa winter worm, que significa hormiga en invierno. Esto se ve cómo va alterando el ciclo vital del hongo, ahí como lo llaman allí en la gente rural. Y es que Ophiocordyceps sinensis es un hongo parásito de polillas del género Titaroes. Aquí podemos ver tres imágenes, una con las partes y otra con una imagen de una polilla de las cuales infecta a la larva, como podemos ver arriba. Podemos ver la diferencia entre una larva infectada que ha desarrollado completamente el hongo y otra larva que no ha sido infectada para nada. Entonces, para entender cómo actúa el hongo hay que entender el ciclo vital de ambos, tanto del hongo como de la polilla. Y es que tras eclosionar, las larvas se infectarán, ya sea por contacto de las esporas que estén por el suelo, y pueden desarrollar el hongo. Después, estas larvas infectadas se introducirán en la tierra, se enterrarán, esperarán unos 3-4 años para desarrollar la pupa y así emerger como insecto. ¿Qué pasa? Que las que están infectadas no van a llegar a esto, no van a cumplir su objetivo, morirán, desarrollarán el estroma y se conseguirá reproducir el hongo, pero no conseguirá desarrollarse la oruga. Y tenemos a un grupo de personas arrastrándose por las mesetas tibetanas en busca de hacer dinero. Están buscando estas estructuras, estas emergencias que sobresalen a pocos centímetros del suelo para, pues para encontrarlas y luego venderlas. Se me ha olvidado decir que aunque no se considera específicamente un hongo zombie, porque altera el comportamiento de una manera muy sutil, pero consigue alterar el comportamiento de estas orugas. Las orugas infectadas por Ophiocordyceps sinensis tienden a estar más cerca de la superficie que las que no están infectadas por este hongo. Además, estarán apuntando con la cabeza hacia arriba, mientras que otras pueden estar al revés o con la cabeza más enterrada. Entonces, es muy sutil esta modificación del comportamiento, pero podría haber un determinado control del hongo para favorecer su dispersión y completar este tipo de su ciclo. Bueno, como estaba diciendo, estas emergencias que tenemos, pues estas personas lo están buscando para después, con cualquier tipo de instrumento, poder extraerlas con el mayor cuidado posible y después venderlas. Y es que en 2018 un estudio estableció que se vendía más caro que un kilo de oro. Un kilo de Cordyceps, Ophiocordyceps sinensis, valía más que el oro, unos 60.000 euros. Ahora lo he comprobado, ahora mismo el oro está a 68.000, pero no consigo encontrar los datos de este hongo. Entonces ahora parece que ha bajado, o sea, ha subido el valor de oro, entonces ahora sería más alto el oro. Pero podemos ver que para la economía rural de estas zonas, este hongo representa un importante valor. Y es que para algunas personas puede ser del 50 al 80% de los ingresos anuales. Hay más de 300.000 personas implicadas en su recolección y se ha estimado que el valor del mercado global de este hongo puede estar entre los 5 y 11 billones de dólares. Esta imagen me llamó mucho la atención y es que se le dedica una estatua y todo. Mercado de Cordyceps, 15 de abril de 2020. Y es que este hongo también representa estatus social. Se compran paquetes grandes y luego se los expone en vitrinas como si fuese un trofeo. Pero, ¿de verdad merece la pena comprar este hongo? ¿O simplemente es eso, para presumir? Bueno, pues si buscamos este hongo en cualquier buscador de internet, nos van a salir un montón de compuestos medicinales, ya sea como preentreno, complementos alimenticios y para suplementar la dieta. Podemos ver que estos compuestos son frasquitos y pues están en un valor de 25 y 30 euros, pero es todo mito, es un placebo, no hace nada. Pues la realidad es que es algo que se está estudiando bastante más en profundidad ahora mismo y hay muchos estudios recientes y como podéis ver aquí en esta tabla está Cordyceps sinensis y Cordyceps militaris, el hongo que nombré antes, y vemos que tienen efectos como puede ser antitumoral, antidiabético, antiinflamatorio, antioxidante, antimicrobial, antigripal y anticonvulsionante. ¿Por qué se debe esto? Bueno, si podemos observar los compuestos bioactivos, el mayor factor común es la cordycepina. Este compuesto que aparece aquí es de gran importancia en el aspecto medicinal de este hongo. Y es que
la cordycepina, o también llamado 3-desoxiadenosina, se asemeja muchísimo a un nucleósido que forma parte del ADN, junto con timina, guanina y citosina. ¿Qué pasa? Cuando, si vemos aquí, la única diferencia que hay es este extremo OH. ¿Qué pasa? En los procesos de replicación, de transcripción transcripción y duplicación del ADN, se va a sustituir, en vez de la adenina, se cogerá cordycepina. ¿Qué va a hacer esto? Va a parar la transcripción, estos procesos celulares en los que implica el ADN. Entonces, en las células cancerosas se va a parar uno de los mayores problemas que tienen las células cancerosas, que es esa proliferación excesiva que tienen sin control, y con este compuesto se mete cordycepina y no sigue y se para. Entonces, en ese caso, ayuda contra el cáncer y se ha visto que ha tenido efectos positivos contra el cáncer de pulmón y células leucémicas. Pero es algo que está en estudio, es muy reciente, entonces requiere un poquito más de darle un vistacito. Como todo lo que se explota en exceso, hemos visto que estaba en la meseta tibetana un ambiente muy específico y todo el mercado que movía. Entonces, se estableció en 1999 por el gobierno chino como especie protegida y después se establecieron vedas para poder recogerlo. ¿Qué surgió de esto? Pues intentar cultivarlo en casa. Hay muchos estudios, no sé, hasta hace poco, creo que es a partir de 2015 cuando se consiguió realizar efectivamente y con buenos beneficios el cultivo de este hongo. Y podemos ver aquí imágenes de cultivos en laboratorio, ¿no? De cómo están ahí las estructuras. Y se podría pensar, bueno, pero lo cultivan en el laboratorio, pero es peor que el que hay en la naturaleza. No. Los componentes principales están en la cordycepina y esos componentes están principalmente igualados, la cantidad que tienen estos hongos cultivados en laboratorio comparados con los hongos que se encuentran en la mesa tibetana. De hecho, los hongos de cultivo podrían ser incluso mejores porque carecen de los metales pesados que podríamos tener en la naturaleza. Así que esto es una buena opción pues eso, para cultivarlos. Y bueno, vamos a salir un poco de las hormigas porque, ¿qué pasa? Solo infecta hormigas, es algo tan específico de estos insectos. Este hongo, bueno, no, esto no es así. De hecho, podemos ver que hay otros tipos de hongos, como puede ser Pandora formicae, que es otro hongo que infecta hormigas y también induce un comportamiento de zombie, podríamos decir, ¿no? Solo que en este caso, en vez de desarrollar un estroma bien alargado, pues genera estas masas de conidios que luego expulsarán esporas y induce un comportamiento un poquito distinto. Podemos ver que se ancla también a una ramita. Entonces, este lo vamos a obviar y vamos a hablar principalmente de Masospora cicadina. Esta de las cigarras. Sí, este hongo, Masospora cicadina, infecta cigarras periódicas. ¿Qué quiero decir con cigarras periódicas? Estas cigarras tienen un ciclo vital bastante largo. Suelen emerger de la tierra para reproducirse de 13 en grupos de cada 13 o 17 años, dependiendo de la especie. O sea, bueno, me salta. Que este hongo podemos ver que sustituirá los segmentos posteriores del abdomen de la hormiga y lo sustituirá por masas de esporas que con el movimiento de la cigarra irá soltando por el suelo. Pero podemos ver que aquí, antes en Ophiocordyceps nos ponía que se llamaba zombie and fungus, el hongo de la hormiga zombie. Aquí no lo pone. Y yo creo que es simplemente cuestión de tiempo de que este hongo adquiera este nombre común, puesto que National Geographic nos muestra ese titular. Este hongo convierte a las cigarras en zombies, máquinas de procrear hasta la muerte. Casualmente parece que lo estaban creando para esta exposición porque hace un mes en un medio de comunicación estadounidense, Fox News, pusieron una noticia de las cigarras zombie emergen. Y luego gente, pues eso, uno pone los vídeos. Y bueno, para entender también este hongo hay que fijarse en cómo actúa el ciclo de la cigarra y los comportamientos que altera sobre la cigarra. Estas cigarras, como he dicho, emergen de 13 a 17 años, lo que también hace que este hongo sea uno de los hongos con el ciclo vital más largo, porque estarán en las ninfas de estas cigarras infectándolas durante mucho tiempo hasta que salgan, emerjan de la tierra y infectan a los demás. Entonces, ¿qué alteraciones del comportamiento genera? Bueno, estas cigarras infectadas, ya hemos visto que tenían los segmentos posteriores de
del abdomen caídos y los sustituya a las masas esporales, estas cigarras tendrán un aumento de actividad. Entonces, con aumento de actividad, moverán más el abdomen, volarán más, actuarán como si fuesen un salero, espolvoreando esporas infectantes en las zonas donde luego las cigarras o sea, los huevos de estas cigarras nazcan y se vayan a enterrar. También siguen copulando pese a no tener aparato copulador, porque se ha sustituido por estas masas de esporas. Y los machos van a actuar como hembras. Los machos harán los sonidos que hacen las hembras y atraerán a otros machos que se infectarán. Además, aparte de actuar como hembras, también intentarán copular con otras hembras. Por lo tanto, los machos infectados infectarán tanto a hembras como a machos. Luego, si un macho infectado ha intentado la cópula con una hembra y la hembra tiene el aparato opositor con esporas, al poner los huevos, también habrá esporas en los huevos. Entonces, es un ciclo de infección de muchos que llenará todo de esporas y hará que las ninfas, al introducirse en la tierra, también se infecten. Luego también tenemos que las cigarras, cuando mueren, cuando las han consumido por el hongo, caerán al suelo y con las esporas que tienen en el abdomen, también llenando más el suelo, si cabe, con más esporas infectantes de las que cogerán las ninfas. ¿Y cómo ocurre esto? Bueno, esto se ha visto que, al contrario de Ophiocordyceps unilateralis, se da por un control más químico que muscular. Y es que se ha visto la presencia de estos dos compuestos, la cationina y la silobicina, en las cigarras infectadas. Y es que la cationina se pensaba que solo estaba en plantas y pues se ha visto aquí, les da energía, por así decirlo. Y luego la silobicina, un importante compuesto de algunas drogas que estaba en los basidiomycetos y que pues, no se había visto en hongos de este género. Lo cual las cigarras están drogadas y como si tuviesen cafeína pues, para aumentar este estado energético, ¿no? Luego, otro ejemplo. Entomoptera muscae, otro hongo entomopatógeno parásito en este caso de dípteros, que es más generalista, pero principalmente infecta a moscas del género Musca, como puede ser Musca doméstica, la mosca que podemos ver ahora en nuestras casas, o Drosophila, como Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, que aparece algunas veces en los fruteros cuando hay alguna fruta con algún tipo de moho y tal. Se está estudiando este hongo como método de control biológico debido a su efectividad y la alta capacidad de transmisión que tiene. Y es que, como hemos visto, también este hongo, como voy a hablar, va a ser capaz de manipular el comportamiento del huésped. Tampoco se establece como nombre común el nombre de zombie fly, mosca zombie, pero podemos ver que hay algunos artículos en los que se refiere a este hongo como zombie fly, fungus. Y es que este mapa a mí me llamó la atención, que aparece, no sé por qué, pero aparece este hongo más en el hemisferio norte y tenemos casos datados en España, al parecer. Así que a lo mejor tenemos suerte y encontramos alguna. Pero otra vez, como hay que entender el ciclo del hongo, hay que entender el ciclo de la mosca. Y aquí tenemos un esquema de cómo sería. Podemos empezar con la parte derecha. Es muy curioso que siempre mata al anochecer, cuando se va a hacer de noche, siempre va a terminar va a dejar de controlar a la mosca y pasará a matarla para desarrollar las esporas. Entonces, tras una infección, las esporas de este hongo pasarán a invadir el organismo y van a consumir los tejidos grasos primero. Después consumirán las gónadas y los intestinos, luego las tripas, y luego ya desarrollará paredes para poder crear estas estructuras y consumir el organismo y tomar el control, perdón, del organismo. Podemos ver algunos comportamientos que se ven alterados en las moscas. Por eso digo que va a ser una mosca zombie. Y es que las moscas infectadas por este hongo, de 4 a 7 días, verán que tienen la necesidad de subirse a una superficie elevada en la que desplegarán las alas, como podemos ver en la imagen de abajo, dejando expuesta estas masas de esporas que le salen del abdomen de la mosca. También la mosca dirá que tiene que secretar unas sustancias pegajosas
a esa superficie y lo cual la dejará anclada. Si no fuera poco, el hongo, después de matar o acabar con la mosca, va a empezar a secretar feromonas femeninas en una alta potencia y un tipo nuevo de compuestos que va a llamar la atención de los machos para que intenten la cópula con estas hormigas muertas, quedando infectados y aumentando la reproducción del hongo. Aquí podemos ver en detalle algunas imágenes de estas estructuras. Aquí vemos las esporas, los conidios, los conidióforos. Y me llamó también mucha atención que si no fuera pocos mecanismos de proliferación de las esporas y para que intenten desarrollarse, si una espora no cae en una parte viable de la mosca, va a generar una espora secundaria que será lanzada de la... Por ejemplo, si cae una espora en el ala, lo cual no sería productivo, generará una espora secundaria y pues la lanzará. Será despedida de ahí. ¿Qué pasa en organismos superiores? Porque hemos visto que solo pasan insectos, estos hongos infectan insectos y ya está, ¿no? Bueno, pues se ha visto que en gasterópodos hay un tipo de gusano platelminto nemátodo que es capaz de infectar caracoles del género Succinea putris. Vamos a ver ahí las dos imágenes. Tenemos al caracol sin infectar, al gusano, y a la derecha, pues como sustituye lo que es el tentáculo del caracol. Aquí podemos ver cómo se ve alterado lo que se ve del caracol, ¿no? Bueno, este parásito lo que quiere básicamente es asemejar los tentáculos del caracol como si fuesen orugas. Podemos ver la diferencia en la imagen de la derecha de la diferencia de un tentáculo que es el gusano y otro tentáculo que es el del caracol. Y a la izquierda, con los movimientos del gusano, cómo asemeja el movimiento de una oruga. Pero diremos, bueno, esto no es ningún tipo de alteración del comportamiento, no es un caracol zombie. Bueno, este gusano es capaz de dirigir al caracol a superficies altas y expuestas donde puedan ser depredados por el depredador final del parásito, un pájaro. Entonces, el pájaro se come al caracol, el gusano termina de desarrollarse en lo que viene a ser las tipas del caracol, o sea, del caracol, perdón, no, del pájaro, termina su ciclo vital, pone los huevos y en las heces del pájaro vendrán estos huevos de gusano que se los comerá el caracol y se cierra el ciclo. ¿Qué pasa en mamíferos? Y en mamíferos también hay organismos que alteran nuestro comportamiento. Se ha visto que Toxoplasma gondii es un protozooparásito que altera el comportamiento de los ratones y genera lo que se llama la toxoplasmosis, que es la infección de tener la infección de toxoplasma. Y es que Toxoplasma gondii principalmente es un parásito de ratones a los cuales lo que les hace es que pierdan el miedo a los gatos para que se los coman y luego en el gato, en las heces, se depositen los huevos se cierra el ciclo vital de este parásito. Se ha visto que los ratones infectados con Toxoplasma gondii sienten atracción a la orina de gato. Además, pierden el miedo y pierden capacidad de reflejos. Tienen los reflejos alterados, pues fomenta que se altere su comportamiento y que el gato se lo coma. Vamos a ver, se dice que un tercio de la población podría estar ahora mismo infectada por Toxoplasma gondii. Y es que hasta ahora, recientemente, pues a partir de 2015, se pensaba que simplemente estaba en estado latente en los seres humanos y no generaba ningún tipo de enfermedad. ¿Y cómo podemos adquirir esta enfermedad? Bueno, pues por contacto con las heces de los gatos, por comer carne poco cocinada, porque este parásito lo que hace son quistes musculares, por ejemplo, y se queda en las carnes, sobre todo en la carne de cerdo, esté poco cocinada, o pues por carne o sea, por carne, no, heces de pájaro. También podría llegar a nuestro organismo. Y es que la Toxoplasma gondii, la toxoplasmosis, no es nada más que solo se pensaba que era perjudicial para los embarazos. Pero ahora mismo se está viendo en algunos artículos que, mira, este dice, ¿cómo y por qué toxoplasma nos vuelve locos? Estudios neurobiológicos basados en la relación entre toxoplasmosis y trastornos neuropsiquiátricos. O este otro, toxoplasmosis, pero no borreliosis, es asociada con trastornos psiquiátricos y algunos síntomas. Y es que se ha visto
que tener toxoplasmosis puede estar relacionado con trastornos psiquiátricos, esquizofrenia o incluso tener más probabilidad de tener un accidente de tráfico. Así que puede que ahora mismo nuestro comportamiento esté siendo alterado por un parásito y no seamos conscientes de ello. Aquí tenemos la bibliografía. Muchas gracias y espero haya sido interesante.